Buenas tardes a todos, soy Javier Eguren y voy a hablaros del tema 13, sobre la parte teórica de la genética mendeliana. Para este tema es importante recordar que la genética es la ciencia que estudia la herencia biológica, es decir, la transmisión de los caracteres genéticos de los progenitores a la descendencia. Debemos acordarnos de una serie de conceptos importantes para estudiar el tema. Gregor Mendel fue el primer científico en estudiar la transmisión de estos caracteres. Hizo una serie de experimentos con plantas de guisantes a partir de los cuales obtuvo unos resultados y postuló sus tres leyes conocidas. El primer cruce que realizó Mendel fue de individuos monohíbridos, es decir, variedades puras de plantas de guisantes amarillas y verdes. Observó que del primer cruce obtuvo un 100% de plantas amarillas y al cruzar estas plantas resultantes entre sí obtuvo un 75% de plantas amarillas y un 25% de plantas verdes. A partir de estos resultados postuló sus dos primeras leyes. La generación parental formada por variedades puras solo transmite un tipo de gametos. Esta dará lugar al cruzarse a la primera generación filial y al autofecundarse los resultados darán lugar a la segunda generación filial. El segundo cruce que realizó Mendel fue un cruce de híbrido para estudiar la transmisión simultánea de dos caracteres distintos. Cruzó plantas homocigóticas de semillas amarillas lisas con plantas homocigóticas de semillas verdes y rugosas. Obtuvo un 100% de plantas amarillas lisas en la primera generación y en la segunda obtuvo plantas con cuatro fenotipos distintos: amarillas lisas, amarillas rugosas, verdes lisas y verdes rugosas, proporción 9:3:3:1. A partir de estos resultados, Mendel postuló su tercera ley, la ley de transmisión independiente de caracteres, una ley que no se cumplirá en todos los casos. No todos los casos de herencia cumplen las leyes del Mendel. Hay algunas excepciones. Hablaremos entonces de la dominancia incompleta o herencia intermedia típica de las plantas de boca de dragón. La codominancia que se da en algunos hámsters con pelaje a manchas. El caso de los genes con alelos múltiples propios del sistema AB0 de grupos sanguíneos en el ser humano. Los genes con alelos letales presentes en el pelaje de algunos ratones o en la fibrosis quística. Las interacciones entre genes que se dan en la forma de la cresta de las gallinas. Los genes pleiotrópicos propios del síndrome de Marfan. Y la herencia poligénica, como puede ser el caso de los distintos tipos de calvicie. Mendel en el año 1850 descubrió que la herencia biológica dependía de factores hereditarios, pero no consiguió saber ni qué eran ni dónde estaban. Actualmente sabemos que existe una relación entre los cromosomas y los factores mendelianos, principio fundamental de la teoría cromosómica de la herencia. En 1910 Morgan descubrió que no todos los cruces de heterocigóticos se ajustan a la tercera ley de Mendel. No la cumplen aquellos en los que los genes se sitúan en el mismo cromosoma. Se pueden dar dos casos de ligamiento completo o ligamiento parcial. En la especie humana existen una serie de características fenotípicas que cumplen las leyes de Mendel y también algunas enfermedades que están controladas por un gen, llamadas enfermedades monogénicas. Gracias a la genética se ha conseguido hacer un test de diagnóstico prenatal, que consiste en el análisis de células del feto con el fin de detectar alteraciones que indiquen alguna patología o malformación. En la especie humana el sexo está determinado por la pareja de cromosomas sexuales X e Y, pero en la naturaleza existen otros mecanismos para la determinación del sexo. Los genes ligados a los cromosomas sexuales X e Y se denominan genes ligados al sexo. Ambos cromosomas sexuales son diferentes entre sí en cuanto a su forma y en cuanto a su genética. El cromosoma X es más grande y contiene muchos más genes, mientras que el cromosoma Y es más pequeño y porta muchos menos genes. Hasta aquí es todo, ánimo estudiando y espero que os haya servido. Un abrazo.